pasaba en el trabajo. El cansancio era mi compañero de todos los días y las horas que pasaba trabajando los volvían rutinarios. Nunca le encontré sentido ni me interesé tampoco por saber el por qué mi vida se basaba en estar solo cumpliendo constantemente horarios, vendiendo mi tiempo a cosas que no me divertían. No hallaba explicación alguna al vacío que me invadía, a esa sensación de estar incompleto. Pero solo me limitaba a pensarlo. Dejé de tener tiempo para mí. Fue entonces, en una de esas noches de estrés e insomnio, cuando mis responsabilidades de trabajo me atormentaban, decidí dejarlas a un lado y permitir que el sueño mismo lograra callar todo lo que por mi mente pasaba. En un abrir y cerrar de ojos, desperté en un lugar en el que nunca había estado. Un valle multicolor se encontraba frente a mí. Un tren salía del interior de un túnel, lo que me resultaba muy familiar. Estaba perdido, por lo que decidí seguirlo. La locomotora pasaba por un sendero formado por rompecabezas y recorría un camino de variados colores que formaban un arco iris al final de él. En el paseo pude ver a un agradable mono que en sus manos tenía los tan ruidosos platillos, pero no los escuchaba sonar. Por alguna razón, él permanecía inerte. En ese momento, logró distraer mi atención del sonido de un motor aéreo. Era una avioneta. Volaba sobre el valle y realizaba giros y piruetas para mí. Cuando era chico, admiraba la colección de avionetas pequeñas que mi abuelo juntaba, y era una de mis tantas fantasías el poder pilotear una de ellas como las que él tenía en ese estante que tanto me gustaba mirar. Volar sobre las nubes, atravesar montañas en busca de aventuras. De repente me encontré girando en un tronco. Sus colores vivos en forma de espiral me desorientaron un poco. Hipnotizado por la sencillez con la que giraba, comencé a escuchar un sonido que me recordó a él. Y ahí estaba él, tan alegre como yo lo recordaba. Pero al verlo, junto a los otros juguetes, sentí que todavía algo me faltaba. ¿Por qué estaría yo en tan hermoso lugar? Me decidí a seguir buscando qué era lo que mi sueño pretendía despertar en mí. Y fue en ese momento cuando me encontré con aquel tan preciado regalo que un día mis padres me habían dado, y el que se había convertido en un gran compañero para mí, un amigo. Seguía tal como yo intentaba recordarlo. Sus luces, sus movimientos, su color y todo lo que mi imaginación permitía lograr con él seguían intactos. Me quedé admirado de cómo, a pesar del paso de los años, él seguía ahí. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que lo único que había cambiado en ese lugar era yo, y que conmigo ellos habían perdido lo que habían sido hasta el instante en que dejé de utilizarlos. El oso ya no podía moverse. El mono y sus platillos no tenían ningún atractivo. El trompo apenas giraba, desganado. El payaso salía de vez en cuando de su caja, pero no había quien se alegrara cuando él aparecía. El tren solo daba vueltas por el lugar, y mi robot, mi tan querido robot, ya no funcionaba. La falta de uso lo había desgastado y ya no había quien jugara con él. Ni siquiera yo era capaz de brindarle mi tiempo para recordarlo. Y también a un costado a los libros, llenos de polvo y de humedad. Y me puse a pensar en cómo, a los 10 años, la vida es un cuento previsible. Los malos son feos, infelices y terminan mal. Los buenos son lindos, felices y comen perdices. Los muñecos y los peluches se convierten en hijos, y un simple avión puede llevarnos a lugares impensados. El tiempo se va lentamente, pero tenemos que irnos nosotros también con él. Me recorrió un sentimiento jamás vivido.
Qué distinto fue comprender que mi día a día no se ajusta a ese maravilloso juego infantil. Desilusionado y triste, me senté en la silla mecedora donde mi abuelo se sentaba a contarme sus historias antes de que me fuera a dormir. Desde allí veía cómo ese espacio tan colorido ya no brillaba. Los juguetes parecían enojados y perdidos en su propia forma. Intenté dormir para volver a mi presente oscuro y sin diversión alguna, pero frente a mis ojos observé una caja que me llamó la atención. La curiosidad pudo más que el sueño. Comencé a girar una manija, pero la caja no se abría. Lo intenté por largos minutos, pero parecía que ella también estaba desgastada por el tiempo. Rendido e inmerso ante tanta desilusión que me generaba todo lo que mi repentina madurez había provocado, volví a sentarme. De repente, la caja se encendió. Me acerqué nuevamente a ella e intenté por última vez abrirla. Lo logré. No podía creer ni tampoco explicar lo que tenía enfrente a mis ojos. Una figura hermosísima, más aún que una princesa del cuento de hadas. Acompañada por la música sencilla y tranquila, me observaba y yo a ella. Estaba atónito. Parecía una muñeca. Con una simple sonrisa de ella, los juguetes comenzaron a funcionar como si su presencia fuera algo que estaban esperando desde hacía tiempo. El oso saludaba, el trompo giraba con más intensidad y alegría. El mono hizo que sus platillos se escucharan. El tren sonaba. El payaso se movía de un lado a otro en su caja. El avión se lucía y los libros volvían a abrirse. Pero el robot seguía en el mismo lugar. Ella me habló y sus palabras fueron muy claras. Me dio a entender que el problema estaba en mí y en ese concepto erróneo que para crecer hay que abandonar todo lo que hasta ese momento nos hacía niños. Miré fijamente a mi tan preciado robot y rogué que se encendiera. En ese momento era lo único que podía hacerme entender y recordar que a pesar de los obstáculos que se presenten, el niño que llevamos dentro nunca se tiene que perder. La vida es un camino en el que podemos caer infinitas veces, pero debemos aprender a respetar los tiempos y a no permitirnos el temor a subirnos a ese avión que es nuestro futuro. Uno cree que llega a nuevos caminos, pero la realidad es que esos caminos llegan a uno. Con esa hermosa sonrisa que la caracterizaba, comenzó a saludar y por fin el robot empezó a dar unos pasos y se movía como yo logré recordarlo en ese instante. Me hicieron sentir algo nuevo, en verdad, lo mismo que yo sentía cuando me dedicaba a jugar con todos ellos. Comprendí que yo estaba allí en ese lugar para encontrar al niño que siempre estuvo conmigo en mi interior, porque a pesar de haberlo abandonado, pude formar lo que hoy en día soy como persona y aprender todo lo que sé. Bachillerato Humanista Moderno los invita entonces a recordar que las vivencias del pasado son las mejores para construir el futuro y les desea que ese niño que todos llevamos con nosotros renazca con este nuevo paso de la primavera. Bachillerato Humanista 2013. Bienvenidos al show, chicos. ¡Felicitaciones! Aquí está el esfuerzo. Aquí está el sueño. El día más esperado por todos ustedes. ¡Facundo! Hoy, ¡Facundo! ¡Eh!
Principio de un gran final. ¡Facundo! Gracias, Bachi, gracias por acompañarnos.